Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Bien, ahí para que puedan apreciar un poco. Estamos llegando al final del año, de este 2024, pero también estamos llegando al final de una serie de temas que estamos viendo los días domingos. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama esta serie que vamos a finalizar hoy? Esperando al Mesías. Bien. Hemos estado viendo a lo largo de estos domingos, varios hermanos han expuesto y han abierto la palabra, y la persona central es Cristo, es Jesús. Y el domingo anterior, nuestro hermano Seba nos compartía acerca de cómo los ángeles, los pastores fueron y vieron al Señor Jesús cuando Él acababa de nacer. Y hoy nos toca detenernos en la palabra de Dios y ver en estos dos ejemplos de personas llamados Ana y Simeón, ¿sí? ¿Sabe que estas dos personas mayores, ancianos, aparecen solamente en el Evangelio de Lucas? Si vos lo buscás a lo largo de la Biblia, no hay más información de la que tenemos en este Evangelio, donde Lucas menciona de ellos, ¿sí? Y abrí tu Biblia, gracias. Abrí tu Biblia allí en Lucas, en el capítulo 2. Vamos a leer todos estos versículos y después nos vamos a ir deteniendo en algunos aspectos de la vida de estas dos personas. Capítulo 2 de Lucas, vamos a leer desde el verso 21 en adelante. ¿Ya todos lo tienen? Lucas capítulo 2, verso 21. Dice, Lucas escribiendo, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será, dice, llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Verso 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Acá aparece el personaje que vamos a estar meditando. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre, María: he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos de los que esperaban la redención en Jerusalén. Hasta aquí nomás la lectura. En el contexto que aparece Ana y Simeón, ellos estaban queriendo cumplir la ley para todo judío. Comenzaba a decir que la ley decía que cuando una mamá concebía un varón, tenía que purificarse 40 días. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 12. Pero si daba a luz una mujer, tenía que purificarse 80 días. Luego tenía que llevarlo a circuncidar en el caso de que sea un varón. Y después presentar una ofrenda en el templo ante los sacerdotes. En este contexto, Jesús estaba allí siendo llevado por sus padres, María y José. Ahora, se encuentran allí dos personas que pudieron presenciar y ver al anhelado Mesías, al mismo Señor Jesús. Entonces, primero vamos a ver algunos aspectos en la vida de Ana, ¿sí? Dice el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, alguien que proclamaba la palabra de Dios, que venía de la tribu de Aser, era muy avanzada su edad. Dice, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Si nosotros sacamos un cálculo de su edad, por lo general las mujeres judías se casaban muy jovencitas, entre 12 y 15 años. Así que imagínate esta mujer, Ana, que se haya casado, vamos a suponer a los 15 años. Vivió con su marido 7 años y seguía viuda. Y de ahí 84 años viuda. Así que si sacamos 84 más 7 años, ¿sí? Y vamos a suponer que tenía 15 años cuando se casó, ya era muy anciana esta mujer. Tenía más de 90, 100 años. Ahora, mirá lo que dice acerca de Ana. Una mujer ya de edad muy avanzada. Dice que esta mujer, primera característica, no se apartaba del templo. No dejó de ir al lugar donde la presencia de Dios la llenaba a ella. Entonces, qué bueno saber que ella, en primer lugar, podríamos decir, como definiendo su vida, era una mujer consagrada a Dios. Ahora, ¿por qué? En primer lugar, porque permaneció. ¿Permaneció en qué? Porque ella no se apartaba del templo. Fue permanente, a pesar de que quedó viuda, a pesar de que seguramente tuvo problemas en toda esa vida de vivir sola y no tener con quién compartir a su lado, ella no se apartaba del templo. Ahora, era una mujer que permaneció. Y eso me llevaba a ver, hay un ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde en Lucas capítulo 24, lo vamos a buscar, encontramos a los discípulos del Señor Jesús. Después que el Señor Jesús se va al cielo y los deja a ellos, dice en el versículo 52 del capítulo 24, dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, esta misma situación que Ana podía haber experimentado de que no se apartaba del templo, es la misma situación de los discípulos de Jesús cuando Él ya no está. Jesús se fue, quedaron solos,
pero ellos nunca dejaron de ir al templo. Ahora, avanzamos un poquito más acerca de la vida de esta mujer. No solamente permaneció, sino que fue perseverante. ¿Perseverante en qué? Dice la lectura que hemos leído que ella servía y oraba y ayunaba allí en el templo. Ese era su ministerio como mujer adulta mayor, una Dorca, como la han tenido la hermana este año. Dice que el ministerio de ella era, iba al templo, oraba y ayunaba. Ese era su ministerio para ella. Durante 84 años que ella había quedado viuda. Un ejemplo de vida en donde ella perseveró. La misma expresión de perseverar la encuentro ahí en el libro de los Hechos, cuando sus discípulos quedan solos después de la partida del Señor. Y dice Hechos capítulo 1, verso 14, dice que ellos estaban todos unánimes y perseveraban en oración y ruego junto con las mujeres, discípulas de Cristo. Entonces, dijimos, primera característica de esta mujer, que ella, dijimos, permaneció, ¿no?, en el templo. Segunda característica, perseveró en su ministerio. Tercera característica, ella proclamó. Y dice el versículo que cuando ella ve al Señor Jesús, dice que le daba gracias a Dios. ¿Sí? Y dice que también habló del niño a todos los que, dice la lectura en el versículo 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Un ejemplo, una vida de ejemplo de esta mujer. Anciana, ¿no?, mayor. Pasemos a otra placa y dice, como a manera de cerrar una reflexión en cuanto a la vida de Ana, ¿no? Fue un ejemplo como mujer viuda, fue fiel al Señor, piadosa, sirviendo al Señor, aún en su situación de ser anciana. Y encontramos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de las viudas, y Pablo le escribe una carta a Timoteo, y me gusta esto y lo puse ahí. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Eso fue Ana, una mujer ejemplar, una mujer fiel al Señor, devota a Dios, temerosa a Dios. Ahora yo pensaba, quizás en el medio nuestro hay hermanas ancianas de edad avanzada, y quizás vos dirás, y yo tengo algunas cosas que no me permiten venir a la iglesia, porque estoy enferma, porque quizás no tengo la fuerza necesaria, porque... y puedes poner muchas cosas, pero mirá esta mujer, su ministerio era la oración, su ministerio era una mujer de fe, una mujer que, a pesar de su vida en la que le tocó vivir, ella perseveró, ella fue constante, ella permaneció, ella proclamó la vida del Señor Jesús. Y eso es lo que nos tiene que movilizar a cada uno de nosotros también, porque nuestra vida se nos va, se nos está yendo un año más, ya quedan 2 días más y se nos va el 2024. Y viene un año más, pero también para nosotros sumamos un año más de vida. Y ya no tenemos las mismas fuerzas de antes. Quizás ya no tenemos ganas de hacer cosas, pero capaz el cuerpo ya nos pasa la factura. Pero mirá esta mujer, una mujer anciana, una mujer ejemplar, y que pensaba, ojalá que hermanos y hermanas, cuando lleguemos a esa edad, podamos también copiar este ejemplo
de esta mujer piadosa y temerosa de Dios. Bien, hablamos de Ana y ahora vamos a hablar acerca de este hombre llamado Simeón. La lectura comienza allí en el verso 25. Dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y la primera característica que describe Lucas es que era un hombre justo. ¿Y sabe qué? Dice, acá lo resumimos para que veamos lo que vamos a desarrollar. Simeón fue un hombre de fe y esperanza. Un hombre de fe y esperanza. Y vamos a ir viendo tres aspectos de la vida de Simeón. El primer aspecto tiene que ver con la relación con su prójimo, con los demás. Y esto tiene que ver con el carácter que Dios había formado en él. El segundo aspecto tiene que ver con la relación que él tenía con Dios. Y esto tiene que ver con la fe que él había puesto en Dios. Y el tercer aspecto, la revelación espiritual que Dios le permite ver y ser privilegiado de ver al Mesías nacido. Y esto tiene que ver con su esperanza. Él había puesto la esperanza en aquel Mesías que iba a venir. Avanzamos. Mirá, el primer aspecto dijimos que la relación con su prójimo. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo. Y la definición ahí de justo, ¿sabes qué? En el griego, yo estaba buscando, dice que justo en griego es dikaios. Y esto significa de que era un hombre recto, honesto, íntegro. Eso significa ser justo. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento Pablo dice en el Evangelio de Romanos, dice que la justicia, el Evangelio se revela en la justicia de Dios, ¿no? Y el justo por la fe vivirá. Ahora, un hombre justo, recto, honesto, íntegro, ¿cómo se relacionaba con todos los que él podía tener la oportunidad de hablar y charlar y conversar con él? Mirá, 1 Juan capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Cristo. Entonces, no puede haber un hombre justo, piadoso, delante de los demás y tratar a los demás si primero no conoció la justicia de Dios. Entonces, este hombre era justo por esto, porque el que hace justicia, dice el apóstol Juan, en primera de Juan, es justo. ¿Y a quién copia? A Cristo, como Él es justo. Entonces, él era un hombre justo. Y yo buscaba algunos pasajes ahí en Proverbios de ejemplos cómo se relaciona un hombre justo delante de los demás. Mirá, vamos a leer allí Proverbios 10, 20, 21. Y acá encontramos algunas características de un hombre justo y cómo se menciona y cómo actúa un hombre justo. Proverbios 10, verso 20 y 21. Dice que plata escogida es la lengua del justo. Y el verso 21 dice: los labios del justo apacientan a muchos. Ahora, esto tiene que ver con cómo él se relaciona con los demás. Sus palabras son sinceras. Sus palabras no tienen engaño. Sus palabras no son con mala intención hacia los demás. ¿Conoces a alguien así? Que cuando hablas te da gusto de escucharlo porque vos sabés que es sincero. Vos sabés que no va a haber engaño en lo que te va a decir y en lo que vas a escuchar. Este es un hombre justo. Ahora, si avanzamos un poco más,
allí en Proverbios capítulo 12, también habla de alguna característica del hombre justo. Proverbio 12, verso 26, dice que el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Un hombre justo sirve de guía a su prójimo. Ahora esto me hacía pensar, está hablando de un hijo de Dios, de un cristiano que ha conocido a Cristo. ¿En qué guiamos a nuestro prójimo cuando tenemos la oportunidad de hablar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es la misión que el Señor nos dejó para tratar a los demás? Hablarle de Cristo. Entonces nosotros si somos personas justas como lo fue Simeón, tenemos que guiar a nuestro prójimo a que conozca a Cristo. Ahora, otro pasaje, Proverbio 20, verso 7, hablando de una persona justa. Dice, camina en su integridad el justo. Camina en integridad. ¿Te das cuenta? Un hombre piadoso, temeroso de Dios, como lo fue Simeón, caminaba en integridad. Era un ejemplo como persona, como hombre. Y esto me hacía pensar, para mí, en primer lugar, cómo yo me comporto con mi prójimo. Cuando hablo, cuando quizás esa persona necesita algo, y cómo yo lo puedo ayudar para que conozca a Cristo. ¿Cómo puedo yo reflejar la gracia de Dios en mi vida? Solamente la persona que ha conocido a Cristo, justo, que ha conocido la justicia de Dios, puede transmitir la gracia de Dios. Ahora, pasamos al segundo aspecto de la vida de este hombre Simeón. Dijimos que este hombre era justo. Y la segunda característica que nos describe acá la palabra dice que era piadoso. Y allí la palabra piadoso en el griego, fíjate, es eulabes. Y esta palabra nos describe que es cuidadoso, temeroso, devoto a Dios. O sea que Simeón era todo esto. Un hombre piadoso. Un hombre que cada cosa que hacía, él sabía que la presencia de Dios iba con él. Y por eso se cuidaba a la hora de hablar. Por eso trataba de ser íntegro en todo. Ahora, esto me llevaba al ejemplo que encontramos en Hechos capítulo 10, verso 12, la vida de Cornelio, ¿te acordás? Dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre, como lo fue Simeón, un hombre piadoso. Avanzamos un poco más en su relación con Dios y nos encontramos que también dice la lectura, él estaba esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Gracias. Y allí la palabra esperaba tiene que ver con esperanza. Y cuando yo buscaba en el griego, esa palabra esperanza es elpis, que tiene que ver con estar expectante a Dios. Él estaba esperando al Mesías, al niño Jesús. Ahora, yo pensaba también para mí mismo, nosotros también tenemos una esperanza como la tenía Simeón. ¿A quién estamos esperando? Cristo vino como el Mesías. Fue a una cruz, murió y resucitó y se fue al cielo. ¿Y qué prometió? Volver a buscarnos, a los que creemos en Él. Entonces, en alguna medida nosotros somos Simeones también. Estamos esperando
a nuestro Salvador, a nuestro Señor, que ha de venir. Y esa es nuestra esperanza. Ahora, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero me llamaba la atención algunas características de cómo nos debemos comportar cuando estamos expectantes, esperando la venida de Cristo. Porque no se trata solamente de ser un hijo de Dios, de haber conocido a nuestro Salvador, pero también de qué manera el Señor quiere que nosotros estemos expectantes de Él cuando Él venga. Mirá, la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versos 12 y 13, dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como lo vivió Simeón, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa debe ser la actitud que vos y yo como hijos de Dios tenemos que tener si somos expectantes, si estamos esperando la venida de Cristo. Debemos comportarnos en este mundo, como dice Tito, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque estamos esperándolo a Él. Y 1 Juan, no está ahí, pero 1 Juan capítulo 3, verso 3, dice, el que tiene esta esperanza de ver al Señor, de que Él viene a buscarnos, dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si verdaderamente como hijos de Dios estamos esperando al Señor, el Señor quiere que podamos vivir vidas piadosas, temerosas, aguardando su venida, pero purificándonos cada día. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas tenemos que purificarnos? Hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que purificarnos porque estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que vivimos y deseamos hacer todo lo contrario de lo que Dios nos manda hacer. Y aunque luchemos y nos esforcemos, le fallamos al Señor. Y luchamos todos los días con esas cosas que queremos dejar y no podemos. Pero el que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo, se santifica, lo espera al Señor porque sabe que en cualquier momento nos vamos. Y cuando estemos en la presencia del Señor, Él quiere que vamos a tener que rendirle cuenta. Y que nos presentemos delante de Él, no avergonzados, sino como obrero, dice la palabra de Dios, que guardamos su palabra, que obedecemos a Él. Ahora seguimos avanzando. Ya vimos dos aspectos en la vida de Simeón. En su relación con los demás, que tiene que ver con el carácter que Dios forzó en la vida de él. Ya vimos en su relación con Dios, que tiene que ver con su fe, que vivía y expectante en la esperanza. Pero ahora vamos a ver su revelación espiritual, que Dios le permitió a este hombre piadoso y temeroso de Dios. Acompáñame en la lectura y estamos allí en Lucas capítulo 2, verso 26. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, el Espíritu Santo le reveló a Simeón algo extraordinario. Él estaba expectante de ver al Señor Jesús y el Espíritu Santo le había dicho, Simeón, vos no vas a morir hasta que veas al Mesías. Y eso se cumplió, porque dice que fue movido por el Espíritu y vino al templo. Ahora me encanta pensar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que el Espíritu Santo, aquel que vive conectado con Dios y vive en relación con los demás,
el Espíritu Santo se moviliza en nuestra vida y nos mueve a hacer cosas para hacer la voluntad de Dios. Dice que fue movido por el Espíritu y vino al templo. Y pienso en esta tarde, no es casualidad que estés acá. El Espíritu Santo te movilizó a venir, como lo hizo con Simeón. Te movilizó a estar, quizás en el último domingo de este año. Y te moviliza y te va a revelar cosas grandes si estás en sintonía con Dios. Ahora, ¿sabes lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10? Pablo hablando de la revelación del Espíritu Santo hacia los creyentes. Mirá lo que dice, yo te la leo en la versión NTV. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El mismo Espíritu Santo que le reveló a Simeón, que lo movilizó, es el mismo Espíritu Santo que hoy opera en nuestra vida desde aquel día que aceptamos a Cristo y que nos va a revelar cosas grandes. Ojo que no vio y cosas que nunca escuchamos de Él, pero que el Espíritu revela lo profundo de Dios. Ahora, ese día se cumplió porque Él estaba esperando una promesa de que no vería muerte hasta que pudiera ver al Señor Jesús en sus brazos. ¿Te imaginás vos estar expectante de Dios como Simeón? Y llegó el día donde vos pudiste entrar al templo y el Espíritu Santo lo guió a reconocer la identidad de quién era el Mesías. Porque ¿cuántos niños irían a ser presentados en el templo ese día? Seguramente había varias mamás queriendo presentar de la misma manera que no iba a ser María y José. Y Simeón, guiado por el Espíritu, lo lleva al frente de sus padres, toma en brazos a Jesús, el Mesías, y le dice: gracias, Señor. Mis ojos han visto tu salvación. Despide a tu siervo en paz, dice la palabra de Dios. Ahora me puedo ir, Señor. Ya cumpliste lo que vos me revelaste con tu Espíritu. Ahora me puedo ir en paz. ¿Te das cuenta? El que vive y tiene la esperanza como Simeón, aunque tenga que partir el segundo, se va en paz. No le tiene temor a la muerte. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque sabía que venía algo mejor y se iba al lugar eterno y iba a estar cara a cara con Cristo. No vería la muerte antes que el Espíritu, porque el Espíritu fue revelado. Y sabes que cuando yo estaba leyendo este versículo me acordaba de algo muy personal que vivimos en el 2008. Y ahora que abro mi corazón. Mi papá era un hijo de Dios. Y en los últimos tiempos de vida, él había enfermado de un cáncer terminal. Y los médicos le habían dado como alimento, como si fuese una leche hilo o algo así, que se tenía que licuar y tomarlo cada mañana, porque él no podía digerir alimentos sólidos. Pero me acuerdo porque mi mamá me lo dijo después que procesó todo el duelo. ¿Sabe lo que me dijo y me contó? Que cuando ellos se levantaron esa mañana, mi papá le dice a mi mamá: no te preocupes, este va a ser el último desayuno que voy a tomar. Y le empezó a decir cosas, prepararla para cuando él ya se iba, porque el Señor se la venía a buscar.
Entonces pensaba esto, el Espíritu Santo nos revela a nosotros aquellas cosas que no podemos ver con ojos físicos. Le reveló a mi papá, le dijo, hoy te vengo a buscar. Y ese mismo día, 1 de enero del 2008, 19 horas, el Señor se lo entregó. El Espíritu Santo le reveló que iba a ser el último desayuno que iba a compartir con mi mamá. Porque han visto mis ojos tu salvación, dijo el Señor. Y mirá, acá avanzamos un poco más. No vería la muerte, se cumplió. Dice el versículo 34. Lo bendijo Simeón y dijo a su madre, a María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída, para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 4 cosas más que le reveló el Espíritu. Dice, hablando de Jesús, será puesto para caída. ¿Sabe qué significa esto? Que el Espíritu, hablando de lo que iba a hacer el Señor Jesús, esa caída tiene que ver con los que rechazan al Mesías, aquel que rechazan a Jesús como Salvador, aquel que no cree en Él y tiene una caída espiritual, perdiendo la oportunidad de recibir la salvación. Lo que estaba, en otras palabras, lo que estaba diciendo Simeón, el Señor Jesús, luego que iba a ir a la cruz y entregar su vida y querer salvar la humanidad, muchos iban a creer y otros iban a rechazarlo. Y aquellos que lo rechazaban iban a tener esa caída espiritual y no tener más oportunidad para que puedan ser salvos. O sea que lo que le está diciendo Simeón a María, la mamá de Jesús, fue revelado por el Espíritu. Ahora, otro aspecto dice que el Señor Jesús iba a hacer levantamiento para muchos en Israel. Esto tiene que ver con aquellos que aceptan a Jesús como el Salvador. El Señor iba a transformar por su gracia y le iba a dar una vida eterna. Todo lo que hemos puesto la fe en Cristo hemos sido levantados espiritualmente para ser verdaderos hijos de Dios que vamos a estar disfrutando una eternidad con Él. Entonces, si nosotros analizamos estos dos aspectos, la caída y el levantamiento, tiene que ver con 2 tipos de reacciones que va a producir el Mesías cuando fue niño, y cuando llegara a la cruz iba a producir 2 tipos de reacciones en el corazón humano. Algunos iban a rechazarlo, pero algunos lo iban a recibir. Y por último, dice que será para señal que será contradicha. La mayor señal que tuvo la humanidad que pudo presenciar al Mesías, el Hijo de Dios, siendo el Verbo se hizo carne, fue que pudieron ver el mayor amor demostrado en esa cruz. Esa fue la mejor señal. Lo que no quisieron entender esto lo pudieron presenciar al mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios. Y ya no hay más señal. Y por último dice que una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
haciendo mención de lo que iba a sufrir Cristo, pero haciendo mención de lo que iba a sufrir María. El ver a su hijo siendo castigado, blasfemado y yendo a la cruz. Y yo pensaba que no debe haber más dolor en un corazón de una mamá la pérdida de un hijo, en verlo sufrir. Y esto se cumplió porque le reveló el Espíritu a Simeón. Le dice, y una espada traspasará tu misma alma. Iba a producir mucho dolor en el corazón de su mamá. Ahora, la reunión está llegando al fin y tenemos que ir cerrando este tema. Vemos a dos hombres ancianos, Simeón y Ana, ejemplo de vida, piadoso, temeroso de Dios. Un Simeón que Dios le reveló grandes cosas y que solamente por el Espíritu Santo hoy la podemos entender. Porque Pablo dice en la carta de Corintios que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Nosotros la podemos entender porque tenemos el Espíritu Santo. Por eso podemos entender esta revelación divina que fue entregada a Simeón y que en sus palabras que dijo acerca de Jesús, acerca de su propia vida y acerca de María, hoy nosotros la podemos entender, porque tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, yo no sé si todos los que estamos aquí hemos nacido espiritualmente de nuevo, porque este niño, el Mesías, iba a producir dos tipos de reacciones en la vida del ser humano. Unos que iban a rechazar y otros que iban a recibir y creer en Cristo. Ahora yo no sé si todos acá somos hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer con Cristo en este último domingo de este 2024? Fuiste movido por el Espíritu para que vengas a escuchar la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Simeón en la vida del Espíritu Santo. ¿Vas a seguir rechazando a Cristo? ¿O lo vas a recibir como el Salvador y Señor en tu vida? El año se termina. No tenemos asegurado la vida. ¿Sabés? Hace unos días atrás estuve hablando con una persona que fue a casa. 2 días después me entero que partió a la eternidad. Quizás tenía expectativa de terminar el año. Quizás tenía expectativa del proyecto de vida. Hoy ya no está más entre nosotros. ¿Cómo querés terminar este año 2024? ¿Rechazando a Cristo o recibiéndole como Salvador? Es una decisión personal. Y si lo haces, vas a sentir gozo, paz. Y vas a empezar a ser un hombre piadoso, una mujer ejemplar, como lo fue Ana. Una mujer temerosa a Dios, un hombre devoto a Dios, que Dios le permitió ver al Mesías. Si Cristo viniera esta noche, ¿te irías con Cristo? ¿Vas a poder verlo como lo presenció Simeón? El Señor vino para salvar al pecador y tuvo que ir a la cruz y sufrir castigo por amor hacia cada uno de nosotros. No nos cuesta nada, es tomar una decisión por fe, porque el Evangelio es por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice el Pablo en el Romano. Y el justo por la fe vivirá. El justo va a tener esperanza. El justo va a poder vivir una vida diferente. ¿Querés esto para tu vida?
Si hoy estás acá es porque el Señor te movilizó a que vinieras a escuchar la palabra de Dios. Ahora vas a tener que tomar una decisión. Creer o rechazar. Y si realmente entendiste que en Cristo hay esperanza, podés hacer una oración de fe y no vas a experimentar la muerte espiritual. La muerte física quizás, pero la muerte espiritual no, porque si creen en Cristo, el que cree en Él tiene vida eterna. Vamos a morir físicamente, pero espiritualmente vamos a ver a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor en gloria. Me gustaría terminar orando, pero también me gustaría terminar cantando una canción. Que muchos de nosotros hemos puesto la esperanza en Cristo, porque Él es nuestra roca. Lo cantamos en la cena, pero me gustaría volverlo a cantar. Aquellos que verdaderamente hemos puesto la esperanza en Él, tenemos un futuro, tenemos un lugar que nos espera con Cristo. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a cantar esta canción, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra roca. Y después vamos a terminar orando. Espero que la palabra de Dios haya tocado tu corazón, como lo tocó con el mío. Cuando me tocó leer estos versículos, estudiarlo. Cantamos, Él es nuestra roca. Solo su nombre. Solo su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús. ¿Y la tuya? Mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la cruz. De nadie más depende.
Padre, gracias porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestra esperanza. Quizás en esta noche haya alguien que quiere tomar la decisión de aceptar a Cristo, irse de este lugar diferente a como vino. Quizás no sabes qué decirle. Él quiere escuchar lo que salga de tu corazón. Él está aquí. Y si querés decirle, quizás con palabras sencillas, decirle: Señor Jesús, hoy entiendo que soy un pecador. Hoy entiendo que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y a partir de hoy te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Toma el control de mi vida. Quiero tener esa esperanza contigo. Quiero que tú seas mi roca. Quiero que seas tú mi esperanza. Porque un día vas a venir a buscar a los que creyeron en Él. ¿Habrá alguien en esta noche que haya recibido a Cristo en su corazón y que haya orado de esta manera? Quizás poder levantarme la mano en ese lugar donde estás y decirme: Sergio, yo hoy tomé la decisión por Cristo. Y quiero comenzar y terminar y comenzar un nuevo año con la persona más importante, que es Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche, en este lugar, que haya hecho una oración así? Vamos a terminar orando para aquellos que ya somos hijos de Dios. Señor, te damos gracias porque hablaste en nuestro corazón. Hemos visto dos personas ya mayores, un ejemplo de Ana, Simeón, personas que marcaron historia en la humanidad, quedaron grabados en tu palabra y que ellos pudieron reconocer al Mesías porque lo estaban esperando. Y así también nosotros, como hijos de Dios, estamos esperando a nuestro Salvador, que nos viene a buscar, y que podamos vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre, y que podamos terminar este año caminando contigo, confiando cada vez más en tu persona, porque tú eres real en nosotros, y tu Espíritu Santo nos moviliza, nos mueve, nos revela cosas grandes y profundas. Ayúdanos a ver eso con ojos espirituales, sintiendo tu presencia en nuestra vida. Queremos terminar este año glorificando y honrando tu nombre, y queremos comenzar otro en tu voluntad. Ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos, porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Queremos vivir vidas santas para ser instrumentos en tus manos. Te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo como iglesia. Alabamos tu nombre y lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Te damos gracias por la atención.